Caminar Cuernavaca. Es una serie de recorridos por las subidas y bajadas de las calles de la ciudad de la eterna primavera, acompañados por los relatos de los cronistas de nuestra ciudad. Conoce y disfruta del mítico Tamuanchán, el paraíso de nuestros ancestros tlahuicas, y la tradicional amabilidad de esta ciudad cosmopolita. Descubre los secretos de la catedral, patrimonio de la humanidad. La atmósfera histórica de los espacios del Jardín Borda, que hoy exhiben manifestaciones culturales y artísticas de todos los países del mundo. Vive con todos tus sentidos un paseo por nuestras barrancas, que son las generadoras del clima que nos han hecho famosos a nivel mundial. Visita el Palacio de Cortés, uno de los primeros edificios civiles de América, residencia del Marqués del Valle Hernán Cortés, y que actualmente es sede del Museo Cuauhnáhuac. Viaja con nosotros a través del tiempo para conocer a los hombres y mujeres que han vivido y dejado huella a su paso por nuestra ciudad. En fin, te invitamos a disfrutar la magia de nuestra tierra y sobre todo sentir la hospitalidad que nos han distinguido desde siempre. Abre tus ojos. Abre tu mente. Abre tu corazón. Respira profundo y acompáñanos a Caminar Cuernavaca. ¿Qué tal, amigos? Los invitamos a que nos acompañen en estos recorridos por Cuernavaca, en donde les mostraremos la belleza y la trascendencia que tenemos en esta gran ciudad. Ahora los invitamos a que estemos en la Catedral de Cuernavaca, que es Patrimonio de la Humanidad, y podamos ver todos esos grandes detalles que tiene iconográficos y de símbolos en esta gran catedral. Les narraremos cómo fue la forma en que los franciscanos iniciaron todo este proceso de evangelización, y ellos iniciaron una manera muy particular en América, que fue la catequización a través de una forma simbólica que ellos pudieron tener esa gran conexión con el lenguaje de nuestros indígenas nahuatlacas y tlahuicas, en donde la mejor forma que tuvieron es la iconografía que ellos conocían, y lo lograron a través de las cruces atriales, en donde esas cruces atriales ellos manifestaron los símbolos de toda la pasión de Jesús. La manera que lo hicieron fue a través de esas representaciones desde la entrada a Jerusalén, a través de la festividad con las palmas, que es el famoso Domingo de Ramos, y así cada uno de los eventos que ellos fueron narrándoles, se los pusieron con el símbolo. Nos encontramos frente a la cruz atrial, que fue la forma en que los frailes franciscanos pudieron tener la manera de comunicarse y poderles enseñar y darles esa catequesis dentro de su forma del dogma y después el rito. Entendamos que ellos no tenían la ventaja de la lengua, y en este caso los tlahuicas, nuestros abuelos, ¿qué hicieron?
fusionar las dos formas que entendían simbólicamente a través de la iconografía. De manera que las cruces atriales eran para ellos una manera de los símbolos que ellos les introdujeron, que era toda la pasión de Jesús. Y pusieron los elementos iconográficos que determinaban cada momento, desde la palma, que fue como lo reciben a Jesús en Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, y así toda la secuencia de esa semana estamparon en cada elemento, así como fue una columna donde lo sujetaron para poderlo castigar y ponen la columna. Después ponen eventos como son el gallo, que es exactamente cuando Jesús le dice a uno de los apóstoles que él lo traicionará antes de que cante 3 veces el gallo. Después le imponen la corona de espinas y también ponen la corona de espinas. Después ya es la parte de la pasión de la crucifixión, en donde ponen los elementos totalmente franciscanos, que son las llagas, que son los clavos, que es la escalera donde lo bajan, y así cada uno de esos elementos se va transformando. Cuando ellos les hablan del sacrificio de Jesús, ellos lo entienden porque ellos no sacrificaban, ellos ofrendaban lo que era su sangre, y la sangre lo depositaban en elementos que eran simbólicos, como eran calaveras, lo eran sobre águilas, unos depósitos, y aquí todavía tenemos esa forma muy clara de lo que es un pacli para ellos, que es un lugar donde ofrendaban. Ese pacli es esta calavera que debieron de haber encontrado en algún elemento piramidal de algún altar, y está hueco en la parte de arriba. Era donde ellos depositaban ese ofrendamiento de unas pequeñas gotas de sangre. Entonces, ¿cómo fusionan una forma de creer y otra forma nueva que tiene que hablar, que es un dogma? ¿Por qué? Porque en este caso había dos formas. La Iglesia Católica tiene un dogma y se ejercita a través de un rito, y ellos tenían un mito ejercido a través de un rito. Entonces no hay esa fusión, como le llaman generalmente, por todos lados, en donde hay formas diferentes de ver, en el caso de nuestros abuelos, una cosmovisión que crean dentro de su cosmogonía, y el dogma es totalmente otra cosa diferente, por lo cual no es un sincretismo. En este caso se está creando una cultura mestiza, y aquí lo vemos reflejado en este caso. ¿Por qué no están los símbolos en la cruz atrial? Porque finalmente se terminó el lenguaje iconográfico, ya se dejó de utilizar, pero permanece totalmente un elemento tlahuica aquí, que es este pacli. Ahora nos encontramos en la parte sublime de lo que es la representación y ese gran compromiso que era el bautismo. En este caso estamos en la Catedral de Cuernavaca, en la zona del bautisterio, y como vemos está conceptuada por una forma geométrica que le llamamos nervaduras, y estas nervaduras para nuestros indígenas tlahuicas fue representar su parte de lo que le llamaban su gran jícara azul, que era la representación de su cosmos, y que eran, ellos siempre tenían sus manifestaciones en forma de dualidad, lo que era la tierra y lo que era la otra parte de su cosmovisión que ellos tenían en esta visión. De manera que esta nervadura representa la parte de su cosmos, y lo vemos en una forma en donde estamos llevando estas nervaduras y llega al centro con un octágono, porque ellos manejaban esa situación numérica que tenían en esa forma, y podemos ver arriba que tenemos en los índices de la nervadura, tenemos en su posición oriente y poniente, norte-sur, tenemos una forma que nos dan flores, y en las otras intermedias tenemos la versión de ángeles. De manera que en el centro, ahorita vamos a explicar esa gran placa, y aquí abajo en la parte terrenal
tenemos una gran flor, que es esta gran pila bautismal que tenemos en esta manera, en donde nosotros nos estamos llenando de agua, que es esa parte iniciática que tiene el bautismo, que es el compromiso. De manera que esta gran flor la vemos acompañada en nuestros 4 capiteles que tenemos aquí, que son representaciones, si nosotros queremos ver una representación escultórica como fotográfica de un indígena de nuestros abuelos, en este caso Tlahuica, vamos a ver la mejor figura retratada de un indígena, pero además ya transformado, ya catequizado, en donde tiene hábitos franciscanos, pero una particularidad que tiene Cuernavaca y ese gran bautisterio. Tenemos esos ángeles con alas de colibrí. ¿Por qué tenemos que ver con las alas de colibrí? Porque era la fuerza que ellos tenían siempre con ellos, que era esa chispa y esa fuerza creadora que tenían de Huitzilopochtli, que era esa fuerza creadora que fue el gran guía que siempre los acompañó hasta el final de la caída de Tenochtitlan y de esto con la conquista. De manera que aquí vemos esa representación de Huitzilopochtli, que es Huitzilin. Entonces es un colibrí. De manera que ellos se ven representados en esa ave que para ellos es mítica porque es la que desafía a la naturaleza. Y si lo vemos en las 4 esquinas, vemos a 4 ángeles con alas de colibrí y en el centro esta gran flor. ¿Qué nos da esa representación? Estaban libando a esa gran flor. O sea, todo ese simbolismo, ese significado, se conjugó en esa nueva cultura aquí, en donde ellos tenían a la representación de sus fuerzas naturales, como era Huitzilopochtli, un gran guía, no Dios, y lo tenemos de esa manera, de forma que el inicio de esa gran bóveda, de esas nervaduras, como lo decía, cae exactamente en el soporte de esos ángeles que son con alas de colibrí. Y en la parte central, arriba, vemos en el centro, arriba de lo que es la gran pila bautismal, una gran imagen que nos narran en el Códice de Cuauhnáhuac, que fue establecido con gran forma y pompa y gala en el año de 1532, acompañados desde Xochimilco. Y esta gran imagen que tenemos arriba no es más que la patrona de Cuernavaca desde el año 1532, y es una imagen de una virgen indígena, que es la Virgen de la Asunción de María, y en esta virgen estamos viendo la primera cátedra que tenemos, en donde nuevamente se repiten ángeles que tienen caras indígenas con alas de colibrí ascendiendo a la Virgen de la Asunción. Está posada sobre una luna y tenemos acompañado la primera cátedra donde tenemos 12 ángeles, de los cuales 2 en la mera esquina superior tienen el banderín como se usaba en la forma europea, con trompetas prehispánicas, en los cuales uno está el símbolo mariano y en el otro el símbolo franciscano. Lo más sorprendente de esta Virgen es que está siendo coronada, e insisto, está siendo coronada por Dios Padre 1532. La Virgen de Guadalupe es coronada en el Vaticano 2 siglos después. De manera que la autenticidad de esa gran fe que tomaron, como lo digo, de la fe de los tlahuicas a la fe realmente de los de Cuernavaca. Vamos a ver también en la base de las columnas de ese gran arco que está orientado al oriente, porque es donde sale el sol. Vemos las alabanzas en donde vemos a ángeles totalmente con hábitos franciscanos, con alas de colibrí, en el oriente y en el poniente. Y lo que es la referencia, como era su ritual de norte-sur, que era el sur Huitzilopochtli y norte, que era Tezcatlipoca, lo tienen en ángeles orantes, y en una esquina superior vemos cómo esa parte de lo que era su ofrendamiento nos representa el cielo. Si ustedes ven, esta es una cátedra de evangelización en una nueva forma de cómo lo toman ellos para entender el dogma. Pero aquí hay una conjunción que no es ni la parte que se dice de los tlahuicas, ni tampoco la parte nueva impuesta, sino es una fusión que está creando una cultura realmente mestiza.
Y aquí vemos esa conjugación, les repito, en donde la manifestación palpable y que la tenemos evidenciada, 1532. De manera que este es un monumento por lo cual somos Patrimonio de la Humanidad y está. Y la Señora de la Asunción, la Virgen de la Asunción, establece y ha sido patrona en Coahunáhuac desde 1532. Entonces, acompáñenos a que vean los detalles de toda esta ilustración, que es un portento que pueden ver fotografiados escultóricamente a nuestros indígenas como eran. Eso es la maravilla de lo que Cuernavaca tiene en esta Catedral de Cuernavaca. Ahora nos encontramos en la parte en donde ellos tuviesen, después de catequizarlos a través de las cruces atriales y el bautismo, el ejercicio mismo de la Eucaristía, lo que es la misa, ocuparon espacios en donde nuestros abuelos tenían la costumbre de todos sus ritos, eran espacios abiertos. Ellos estaban, en este caso, de Europa, en espacios ya totalmente cerrados que eran las capillas. De manera que ellos tienen ese ingenio, los franciscanos, de hacer un espacio intermedio, que eso es lo que le llaman capilla de indios, o capillas abiertas, de forma que esta es una de las principales capillas de indios de América. ¿En qué nos basamos para decirlo esto? Pues que ellos ya empezaron a tener, los frailes, una forma de cómo poder establecer el rito que ellos tenían en su cosmovisión, que era de oriente a poniente, y los tenían sus templos todos orientados al poniente. De manera que aquí vemos, ya en otras capillas abiertas de otros lugares, la capilla está al lado poniente. En este caso, en Catedral de Cuernavaca, lo tenemos al lado norte. ¿Por qué al lado norte? Porque en este caso los frailes europeos todavía no entendían esa idiosincrasia de ellos. De manera que ellos venían de ejercer en templos que estaban al norte, pero años atrás habían sido de los musulmanes, por los cuales todos esos templos estaban orientados al norte, hacia la Meca. De manera que esta capilla es probablemente de las primeras en América, porque está orientada al norte, que era lo que ellos estaban usando. Aquí vamos a ver, en el caso de Cuernavaca, tres cosas muy específicas que nosotros vamos a ver en esta primera capilla de indios. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? Vamos a ver que la gran capilla todavía tiene la forma de cómo establecían ellos sus ritos a través de una estructura piramidal, que es la estructura del centro que tenemos en este momento, y cómo todavía coincide mucho con la estructura de la bóveda, que es una nervadura muy similar a la que tenemos en el bautisterio. De manera que Cortés, junto con sus franciscanos, tienen acuerdos del bautismo, en donde los transformados y los principales, vamos a hablar de los grandes tlatoanis, tuvieron el derecho de tener un lugar especial. Entonces aquí consideramos cómo está muy claro la parte piramidal, donde ellos tenían su altar principal para dar la misa, y en los laterales convivían los principales, o sea, los tlatoanis, y en la gran nave central tenían a toda la población. De manera que fue tal el éxito que tuvieron en la catequización, que de inmediato necesitaron una parte de un atrio, o sea, una parte abierta. Por eso es que estos dos grandes contrafuertes los ponen en diagonal para que tengan toda la visión en un momento dado hacia el altar principal. Estamos hablando de un atrio que tiene, vuelvo a repetirles, desde 1532, como lo tenemos notificado. Otra de las cosas muy importantes en este caso de esta capilla abierta es que aquí debieron de tener un gran centro ceremonial, que eran sus teocalis. Esos teocalis no eran más que grandes elementos piramidales, y podemos ver las estructuras que tenemos en una forma majestuosa, el tamaño de piedras, que estuvieron en ese gran teocali. También debo de mencionarles que los franciscanos aquí ejercieron todo esto con la misma población, que fue muy dúctil, y se habla que, escrito, las primeras representaciones de lo que fueron las pastorelas y las formas directas de la representación de la pasión de Jesús se dio en este lugar.
lo habla que hay otro lugar que está muy establecido, que es Tlatelolco. Pero las primeras pastorelas se hacen en estas partes como representaciones. Aquí en la capilla abierta como capilla de indios no nada más se daba la misa, sino se hacían esas escenificaciones que ayudó mucho a la evangelización y a la forma de poder ilustrar cómo se manejaban toda esa representación. Todos los franciscanos aquí se dieron vuelo porque tuvieron muchísima gente que tenían en ese plan en Coahunáhuac de Cortés. Y bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos gustosamente en nuestro siguiente recorrido por Cuernavaca.